película de género, pero mezcla otros aspectos como el cine social o como un cine de denuncia, y me interesaba esta mezcla de géneros que es arriesgada, pero creo que puede salir muy bien. What makes it different within that specific genre is the fact that it deals with social issues. I would say that it's about the secrets of the past. You want to create a good feeling, but at the end of the day, it's really the story that's the star of this movie. The story of the movie deals with the arrival of an American family, of a foreign family to Colombia to start to run a family business. Quite simply, it's about a family that goes on an adventure, chooses a different kind of life. They want to start this new life in a different country, and they're a young family and they want to try something exciting and new. It's a story really about how your past can come back to haunt you in many different forms. The past of your family, the past of the company you work for, the country, the sort of history of any town. To me, this wasn't just a horror movie, it was also, there was something very interesting to me about the history of the Niños Santos and the idea that big companies, particularly from the United States, have done a lot of damage in Latin America, and this was sort of an allegory. Para mí esta película tenía una cosa muy especial. Es una peli de género, por supuesto, una casa con fantasmas, pero tenía una segunda parte, que era quizá la que más me interesaba, que es esta parte social que tiene el tercer bloque de la película, en la cual vemos esta denuncia hacia el mal uso de nuestros bosques, de la ecología, de los ríos, y que me parecía que le daba una personalidad muy importante a la película y que la hacía especial. Y el mensaje en esta película pensé que era un mensaje bonito y que era un mensaje honesto y que valía la pena gastar el tiempo en contar y en hacer esta historia. You still have it. You're so young. Starting to forget what she looks like. She would have been proud of you. We wanted someone who had a very visual sense, who understood genre filmmaking, how to make a suspenseful, scary movie. And Luis is this is his first feature film, but he made many short films before, and he felt like a very experienced filmmaker. His short films are very sophisticated. He had a lot of experience working in Spain, and so he didn't seem like a first-time feature director. He has a good visual style and he could bring that to life. I mean, these type of movies live and die with the director. You know, more movies, different kind of movies, Julie and I will have more of an influence on what happens, but this is really a director's piece. We felt that Luis had a strong body of shorts that above all promised a lot of know-how in managing tension in a very subtle and elegant way. Luis tiene una mirada muy especial, tiene un talento muy bueno para coger proyectos y darle un toque muy suyo, porque tiene un punto muy personal. Creo que se verá en esta película. El trabajo en equipo a nivel creativo se enriquece cuando la gente tiene ideas buenas, las defiende, al mismo tiempo es capaz de escuchar las de los demás, y unos y otros nos vamos enriqueciendo. Y hablando de esto, implico tanto a Luis como a Isaac en el terreno de la fotografía. Nos conocemos desde la escuela, estudiamos en la misma escuela de cine, lo cual hace que tenemos dinámicas adquiridas. A veces solamente con mirarnos uno al otro sabemos lo que queremos. Cuando algo no funciona, enseguida le veo la cara de que algo está bien. Cuando algo le gusta, enseguida sé que le gusta, sé qué tipo, sobre todo con los movimientos de cámara, qué tipo de movimiento de cámara le gusta hacer, cómo le gusta cubrir las escenas. Ellos tienen una marca de director de cómo rodar, y eso ya lo conozco. Sobre todo sé que le gusta y que no le gusta. I think the actors all fit their roles very well. Julia
He's a career-oriented mother trying to live up to a demanding father. She's a strong character, but ultimately very sensitive. Es una actriz que tiene un gran talento, especialmente para el primer plano, que maneja muy bien la sutileza, que es algo que a mí siempre me ha interesado mucho en el trabajo con los actores. Working with Julia was great. She's just a very centered person. That's the truth. If there's something I could say about her is that she brings a force, like a center to the set, which is always nice, you know, especially when you're working for the first time. It's nice to have a warm body in the room, actor to feed from, and that is given. Scott es un actor muy físico, que controla mucho su cuerpo y que se entrega mucho al proyecto. Es un actor que una vez él entiende lo que quieres y entiende la manera en la que estás trabajando como director, se entrega mucho, la verdad. He connects very well with the legends of the story and the supernatural side of things. Trabajar con Stephen Rea ha sido de las partes más positivas de la película, porque es un actor que admiro muchísimo. Ya se lo dije en los primeros días de rodaje, que para mí era un honor de alguna forma, porque yo también soy profesor de cine y hay una escena que él protagoniza en la película Crying Game que les hago dirigir a mis alumnos y luego analizar. O sea, es un poco divertido, ¿no?, que de repente te encuentres a Stephen Rea en tu película cuando has estado usando sus escenas y analizándolas en clase. Pixie para mí pues fue uno de los tesoros encontrarla. O sea, luché mucho por ella desde la primera cinta de casting que vi, porque mezcla una espontaneidad, naturalidad, tiene capacidad de concentración, tiene una imagen que es fantástica. O sea, todo el mundo en cuanto la ve se enamora de esta niña. Es frágil, es delicada, toda una serie de aspectos que eran perfectos para el personaje de Hannah por lo que sucede en la historia. Los fantasmas de esta película son un grupo de niños. A mí me gustaba durante una gran parte de la película mantener la duda razonable en el espectador de si estos niños son fantasmas, si no lo son. Teníamos que recrear los niños, que no se supiera muy bien de qué época eran, y eso fue lo más complicado, crear ese mundo atemporal. You know, and it's hard also, like we have 9 of them. Every time we need to shoot with it, you have to get 9 of these kids ready, and it's not a short process. It's very elaborate. Hey, can you open the window? La película es una historia de terror y de thriller, y al mismo tiempo es una película de denuncia, donde se acaba denunciando pues injusticias sociales, se acaba denunciando de alguna manera una forma de colonialismo. Corporations and pollution and coming down and opening big factories and just trying to make as much money as possible without a second thought to the land or the people living in it. It's not an American problem, it's a Western problem, it's a Chinese problem, it's everywhere. Yo creo que el leitmotiv de esta película es así, es frente a cosas, digamos, más superficiales. Hay luego unos trasfondos interesantes. En este caso hay un trasfondo ecológico, de clases, de un poco de cuidar nuestro entorno y el planeta y nuestra casa, básicamente, que es este. Behind the horror film, there is a social responsibility, a story about social responsibility that is told, that I think it's timely. I think it talks about the responsibility of the now, and especially about the responsibility of the future. It made a lot of sense to me that Participant was making the movie because, again, it's not just a traditional horror movie that's all about ghosts. It's actually got kind of a political undercurrent, which is that the damage, inhuman things that have been done to some of these children as a result of business, and particularly an American or North American business,
can't go unpunished. Decisions today are made, in a sense, it's almost like politics. People think 3, 4, 5 years in advance at most, because nobody's going to be accountable after that. That's a wrong attitude. Decisions have to be made thinking 10, 20, 30, 40, 50, 100 years down the line. That's how decisions need to be made, because that's where the planet is right now. And I think that's why Participant did this movie. Yo creo que hay que ir a rodar allí donde... O sea, yo siempre he dicho que yo voy a ir donde el cine me pida que vaya. Y que se va a rodar donde la historia te pide. The movie was set in Latin America. Colombia made a lot of sense from a visual and also from a cost perspective, but essentially because it happened in Latin America, and Colombia provided all the locations and production requirements that we needed. We work to a different rhythm. It's very professional, and you know, things get done like any other place, but I guess we have our own flavor. It's a happy set. I mean, that's my favorite thing. I always say now that I don't want to go on vacations anywhere. I'd rather come and do a movie in these different amazing places, because you get to know the people much better, and you get to see Honda and La Mesa and different type of places I would never have seen. Esa fuerza que tiene el paisaje, pero que a su vez también es muy agresivo, pues nos ayuda de gran manera a sentir, digamos, una historia en un lugar muy apartado, pero que también a su vez es como un pulmón, ¿no? O sea, tener como la selva, tener el río, tener el agua, como los elementos tan importantes que nos dan vida. Una película está viva, entonces en el momento a mí me pasó una cosa muy curiosa, que yo llevaba unas ideas bastante concretas, pero cuando llegué a Colombia, pues la propia realidad de Colombia, digamos que me inspiró y me hizo cambiar muchas cosas que yo tenía de alguna manera establecidas. Entonces podríamos decir que la mayor inspiración para esta película para mí ha sido Colombia, en realidad. Colombia me parece ahora mismo un lugar bastante idóneo para rodar, sobre todo porque es un país muy diverso. A nivel de locaciones podemos encontrar cosas muy diferentes, y es un país relativamente cómodo para rodar, con un buen clima, a pesar de que es muy cambiante, lo cual dificulta la fotografía, pero que puedes encontrar locaciones muy especiales y muy diferentes en el mismo país. The Colombian crew has been fantastic. And there's so much production that goes on here, especially a lot of television production. So when a feature film comes, the crews are working hard, working fast, and working well. That's been very impressive. I would happily do another movie in Colombia. Colombia es un país que ahora tiene un crecimiento muy importante en el cine, y que creo que es un momento muy bueno para venir a rodar aquí, y que mucha gente lo va a aprovechar.